Vivimos en un mundo donde la información viaja más rápido que nunca. Con un solo clic, una noticia puede llegar a millones de personas. Pero, ¿qué sucede cuando no sabemos si esa información es verdadera? En El Salvador, la desinformación se ha convertido en una mala hierba, una planta invasora que se confunde entre el contenido verídico y el desinformativo. La desinformación se expande incluso aunque nosotros no querramos, justamente como sucede con las malas hierbas en el jardín, y uno puede cortar las malas hierbas, pero normalmente vuelven a crecer. Lo mismo pasa con la desinformación. Esa hierba que empieza a crecer entre toda aquella información o dentro de aquella planta que sí es correcta, que sí es buena, que sí es provechosa para el medio ambiente, pero que comienza a crecer a la par. Y como tal, nos contamina, y si nos contamina, pues es un problema. Entonces la idea es poder cortarla. Alfabeta Media Lab, laboratorio de alfabetización mediática e informacional de la Escuela Mónica Herrera y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, decidieron averiguarlo. Bueno, la desinformación es importante estudiarla porque ataca la democracia y también ataca la verdad. Y son dos valores que los ciudadanos digitales debemos tratar de defender y debemos tratar de contrarrestar también todas las medias verdades o las mentiras que se difunden en la red. La importancia de estudiar la desinformación ayuda a empoderarnos a nosotros como ciudadanos para poder empezar a tomar decisiones informadas ante un contexto donde básicamente nosotros vivimos saturados de demasiada información. En lo que podemos dar mérito a los jóvenes, y es que en realidad ellos conocen de qué manera poder evitar caer en la desinformación, lo conocen a nivel racional. El punto es que no toman las acciones. De los muchos problemas sobre la comunicación que existen, la desinformación es uno de los más complicados de entender. Es decir, está muy claro que existe la desinformación, pero cómo nosotros podemos intervenir de forma intencionada en un proceso de desinformación es algo muy complicado. Es decir, uno sabe que está eso ahí, pero ¿cómo lo detenemos? ¿O por qué la gente comparte esa desinformación? Nunca nos queda demasiado claro. Uno tiene como un montón de especulaciones, pero otra vez, no es información lo que tenemos hasta ahora. Bueno, desinformación es un fenómeno más complejo que incluye misinformación, malinformación y fake news. La tendencia ha sido únicamente definir fake news o noticias falsas como desinformación. Pero en realidad, al hablar de desinformación, estamos hablando de contenido que tiene una intención consciente de engañar o posicionar ciertas narrativas con determinados intereses particulares que benefician a ciertos grupos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que desinformación es un fenómeno más amplio que tiene todas estas aristas y fake news es básicamente una de las caras, ¿verdad? Que es esta noticia que se crea, que se manipula con la intención de engañarnos prácticamente. Y justamente en el hecho de cómo nace, la revisión documental nos da, ¿verdad?, evidencia de que no es un fenómeno nuevo en El Salvador. Desde tiempos antiguos nosotros hemos tenido acciones que muestran que ha habido pues medias verdades y específicamente la guerra también fue una acción bien concreta, donde un bando nos decía un mensaje, el otro nos decía otro, por un lado habían unos datos, por el otro había otro. Entonces varios elementos de la desinformación como la propaganda también se veían reflejados en esta dinámica informativa que había en este periodo. Entonces eso es un ejemplo de cómo la desinformación no es un fenómeno nuevo en nuestro país en el ecosistema mediático. También
al entrevistar a varios actores, específicamente en el capítulo donde hablamos del director del Net Center, o mejor conocido como Granja de Troles, él nos dice que la desinformación, además de estas herencias, ¿verdad?, de las que hablábamos antes, le podemos sumar la respuesta de él, ¿verdad?, que es un experto en desinformación, y nos dice que básicamente hay intereses que se le acercan con un fin comercial u otro tipo de fines, ¿verdad?, ya sea para posicionar una persona, una marca o una narrativa que beneficia a ciertos grupos. Entonces hay intereses que hacen que germine, ¿verdad? Sobre todo él nos decía que hay intereses políticos y comerciales que son los que más se le acercan como motivo desinformador, y ellos por supuesto hacen viral este tipo de mensajes. Si algo conocemos es que cada clic que nosotros damos en algo genera después la atención de empresas que quieren anunciarse y dicen, uy, Dios mío, aquí está pasando algo que es muy viral. Entonces, la desinformación muchas veces se vuelve muy viral porque a la gente le encanta darse cuenta de la última conspiración que ha sucedido para que nosotros pensemos algo. Entonces, eso se vuelve muy viral. Por tanto, la desinformación es un negocio. Lo otro que sabemos es que la desinformación muchas veces nos ha permitido levantar marcas que no necesariamente son tan buenas, sean de políticos, sean de recetas de salud que no funcionan. Y tercero, finalmente, me parece a mí, porque la gente que se dedica a los procesos de desinformación se da cuenta que es posible emocionalmente incidir en lo que nosotros pensamos para llevarnos a cierto lugar donde ellos necesitan que nosotros lleguemos. Entonces creo que eso es lo que pasa. Y en el capítulo hablamos con dos grupos de ellos, que son dos verificadores de importantes agencias en América Latina y en España, sobre fact-checking, ¿verdad? Y también hablamos con el director de uno de los net centers más grandes también en la región. Entonces, ambos actores coinciden en que este es un hecho muy rentable, ¿verdad? Y si es rentable, quiere decir que la intención de lucrar está por encima de la verdad. Por lo tanto, ahí perdemos todos, porque cuando no le damos la importancia al derecho de la información, y cuando hablo de un derecho, es un derecho que todos tenemos a recibir una información exacta, veraz o lo más cercana a la realidad posible, pues cuando no tenemos esa posibilidad, ahí pierde la ciudadanía digital, ¿verdad? Y no solo a nivel de El Salvador, sino perdemos todos en América Latina y en el mundo. El manager de Frank Sinatra, este gran cantante de Estados Unidos, solía siempre en los conciertos contratar a 5 chicas para que se desmayaran y crearan como un efecto espectacular. Y resulta que él descubrió que él contrataba 5, pero se desmayaban 25 personas. Por tanto, eso es lo que sucede cuando desinformas. Es decir, hay 5 personas que están pagadas para llevar a cabo un proceso de desinformación que además saben que eso no es cierto, pero luego vas a obtener, eso se te va a multiplicar por 5. Entonces, si tú tienes 100 cuentas diciendo esto, va a haber posiblemente al menos 400 personas más que van a creer que esto es real y van a expandir como una cámara de eco esto que estás queriendo posicionar. Aplicar acciones bastante pequeñas que pueden transformar lo que consumimos, el contenido también que difundimos. Por ejemplo, verificar las fuentes, analizar la línea editorial de los medios, siempre indagar que las fuentes que se mencionen existan, o si es una imagen, preguntarnos si eso sucedió en el hecho que nos están contando o se refiere la imagen a una acción pasada, o si el deepfake, el video que estamos viendo, está manipulado o está de algún modo siendo o manifestando cierta articulación de hechos que no son ciertos, etc. Estos son elementos que nos ayudan a poder caminar hacia adelante reconociendo que la desinformación forma parte del ecosistema mediático.
Que no hay ningún atajo. Yo, como soy profe, mi formación profesional es pensar que lo que tenemos que hacer es educarnos. O sea, que no hay otra manera, que tenemos que ejercitar el pensamiento crítico, que tenemos que preguntarnos de dónde viene una información. Yo misma he caído en desinformaciones, ¿verdad? Es decir, porque eso pasa constantemente, entonces todo el tiempo tengo que estarme entrenando. Si de pronto es fin de semana, si estoy cansada, si ya no quiero hacer, entonces puedo caer en la desinformación. Tengo que estar constantemente entrenándome en el pensamiento crítico, y eso no es sencillo. Eso es un proceso, pues, de toda la vida. Es una especie de compromiso, una especie de vocación. Quiero vivir dándome cuenta de lo que pasa, no quiero vivir sin darme cuenta. Bueno, para que se extienda la desinformación tienen que haber ciertas etapas clave que las personas tienen que determinar. En primer lugar, se necesita empezar a crear un insumo desinformativo que sea altamente replicable, entendible y sobre todo viralizable por parte de las personas que son expuestas a ese tipo de desinformación. Esta puede ser política, social, económica, de farándula o de diversa índole. Dentro de esa, nosotros tenemos que identificar cuáles son los protagonistas de la historia, que se puede empezar a construir un relato a través del cual se nos puede vender una idea, construir un pensamiento, defender una idea, y a partir de ese tipo de circunstancias nosotros empezamos a ver que ese tipo de elementos, tanto las protagonistas como la fabricación del insumo, generan algo que se conoce como un discurso polarizante, que si nosotros lo empezamos a ver dentro de los filtros burbuja en los cuales nosotros nos manejamos en las redes sociales, vemos que puede construir puntos favorables, desfavorables, pero en ningún momento puede haber una visión gris de las cosas. A partir de los casos que nosotros pudimos analizar, pudimos identificar que por lo general estas coyunturas puntuales crecen, o sea, nacen, crecen, se reproducen y mueren en muy corto tiempo. Algo que sí vale la pena reseñar es que la gente tiene poca memoria, o sea, se indigna de una manera espontánea y momentánea cuando pasa este tipo de insumos desinformativos, pero ya pasa otra cosa y ya se les olvida. Y las personas que diseñan la información, pues están pensando precisamente a que solamente reaccionemos emocionalmente y no pensemos. Entonces es importante tomar conciencia sobre ello. Pero, repito, o sea, los seres humanos tenemos esa capacidad para discernir, para pensar, pero tenemos que parar un poco. Y voy a poner la analogía acá, ¿verdad? De la película Intensamente, cuando Riley tiene un ataque de ansiedad, ¿verdad? Que está jugando y deviene un ataque de ansiedad, pero ella misma genera el mecanismo para poder calmarse, ¿sí? Para respirar. La respiración es la que está siempre a la base, ¿verdad? De cualquier ejercicio que nos ayude a regular las emociones. Entonces respira y empieza entonces a recordar eventos que le ayudan a ella a tranquilizarse, ¿verdad? A tomar un poco de raciocinio en el evento que le está produciendo ese ataque de ansiedad. Entonces eso es lo que pasa con las personas que consumimos contenido a través de las redes, los jóvenes específicamente. Si el contenido tiene que ver con sus intereses, entonces es muy posible que le pongan atención al contenido y que reaccionen basado en la emoción que ese contenido va a generar, ¿verdad? Posiblemente sea el buen ánimo, ¿verdad? Puede hacer que creamos el contenido y que lo compartamos con las otras personas con quienes nosotros querramos vivir ese buen ánimo.
Bueno, justo como decía, los estudios previos que ya tenemos nos decían lo que la gente percibe, siente, piensa que ha sido desinformada. Pero eso, digamos que nos podrían de cierta manera mentir, porque tú no vas a querer quedar mal. Si te preguntan, ¿alguna vez tú has sido víctima de desinformación? Lo más seguro es que digas, no, yo no. Entonces, o sí, pero muy poquito. Pero la cosa es cómo saber si de verdad está pasando. Entonces lo que usamos fue un software que se llama Real Eye, que consiste en darle seguimiento ocular a lo que una persona mira mientras está consumiendo algo, visualmente me refiero. Entonces lo que hicimos es conectar ese dispositivo a una cámara web, ese software a una cámara web, y entonces le pasamos a los sujetos de investigación, que eran jóvenes, diferentes noticias, diferentes desinformaciones, para ver si ellos se quedaban ahí, si se fijaban en el elemento que era desinformativo o si lo pasaban por alto. Y casualmente nos dimos cuenta de que había un montón de banderas rojas que estaban ahí puestas y que si tú las mirabas, te dabas cuenta de que eso probablemente era desinformación, pero si no la mirabas quedabas en la ignorancia, digamos. Según nuestro estudio, había elementos como, por ejemplo, un titular que está manipulado o un titular que está falseado porque no es exactamente el logo original de un periódico conocido, por ejemplo. Era una de las alertas y mucha gente no la vio. Había un usuario de un post de lo que antes era Twitter que también tenía desinformación, y el usuario tenía un nombre muy sospechoso porque hacía alusión al anonimato y la gente no se fijaba en eso. Había otra imagen que tenía un fotomontaje de un rótulo que obviamente era falso y la gente no era lo primero que veía, era lo que veía 10, 15 segundos después. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente, estas banderas rojas, no lo está viendo. Porque primero, ¿en qué se fijaban? Se fijaban primero en la foto del artista, en la foto del político famoso, en todo lo que estaba grande y llamativo, en el titular colorido, llamativo, rojo y en amarillo, en eso se fijaban. Pero no se fijaban en el elemento pequeñito, en la pequeña bandera roja, que si se hubieran fijado, ahí hubiera estado la clave para saber que estaban siendo desinformados. Bueno, justamente sabemos que los estudios previos nos dicen que la mayoría de personas está consumiendo información a través de redes sociales y que lo hacen de una manera muy rápida. Y si eso lo enlazamos con nuestros resultados de este estudio, que nos dicen que la gente se tarda hasta 10 o 15 segundos para darse cuenta de aquello que realmente es importante para determinar si es desinformación o no, pues resulta que lo más probable es que en esas redes sociales que consumimos tan rápido, que pasamos el celular así a la carrera con nuestro dedo, lo más seguro es que no nos va a quedar tiempo de ver ese rótulo falseado, ese logo alterado, ese usuario sospechoso, esa fecha que está equivocada. Otra vez, como la mala hierba, la desinformación nunca la vamos a poder cortar, pero la podemos minimizar mucho, ¿verdad? Está en todos los espacios, está en las escuelas, está en los institutos, está en las universidades, está en nuestra familia. En todo momento siempre hay procesos de desinformación, y creo, como profe y como comunicadora, que la comunicación es una clave fundamental para disminuir los procesos de desinformación. Partamos de la sabiduría popular que nos dice que no todo lo que brilla es oro. Por lo tanto, reconocer que no todo lo que es popular o que tenga muchos likes o que tenga muchos compartidos o followers necesariamente esté diciendo siempre la verdad del contenido que se difunda. Ante eso es importante mantener un criterio, ¿verdad? Y desarrollarlo, hacernos preguntas respecto a lo que consumimos y cómo consumimos, y además dar un paso hacia adelante como ciudadanos digitales, y es animar a otros a hacer lo mismo para hacer que la verdad también se viralice. Y también esto de mantener una conciencia crítica colectiva también es parte de lo que deberíamos intentar hacer respecto o para contrarrestar la desinformación. Hay que tener un ojo bien entrenado. Y un ojo bien entrenado pasa por saber detectar esas pequeñas banderas rojas de las que hemos hablado. Por ejemplo, miremos la fecha. Esa foto que está ahí tiene una fecha, y esa fecha corresponde a la actualidad o es de hace 5 años. Esa imagen que está ahí
tiene indicios que me dice que fue creada por inteligencia artificial, como por ejemplo que está deformada en ciertas áreas o que ciertos elementos no coinciden, ahí hay una alerta. Si los logotipos, fijémonos, a veces podría parecer que el logo de este periódico es el logo y por lo tanto debe ser real, pero tiene una pequeña modificación el logo que nos altera. Entonces, entrenemos el ojo para lograr descifrar eso tan rápido, y en el mejor de los casos dediquémosle más tiempo a las notas, porque si nos quedamos únicamente con lo que vemos en los primeros 5 segundos, ya nuestro estudio nos lo dice, en esos 5 segundos las posibilidades de que yo vea esos errores son muy pocas. En esa poca importancia que le damos al pensar, la emoción luego lo que nos conlleva es a buscar un atajo mental que nos posibilite dar una respuesta rápida. Entonces, identificar también la manera en cómo podemos avanzar más allá de esquivar la información con atajos mentales y quedarnos a nivel emocional. También identificar estrategias que nos permitan pensar, ¿verdad? Estrategias que nos permitan tomar decisiones más racionalizadas. En general tenemos que dudar. Dudar es un elemento fundamental del pensamiento crítico y de los procesos de información. Es decir, ¿de dónde viene esta información? ¿Quién la ha posteado? La saqué de una página de noticias que yo conozco, que es una agencia de noticias, o viene de una cuenta con un nombre un poco extraño. Es decir, tenemos que revisar todos estos tipos de procesos, y creo que lo fundamental es decirle a la tía, mira, calmada, antes de publicar, socialicémoslo en nuestro grupo y vamos a revisar que realmente esto es así. Es decir, si te diste cuenta que se murió Chayanne, espérate un momento antes de compartirlo, verifiquemos, googleemos y revisemos.